Bueno, es un placer tenerlo ante SICA. La verdad que cuando pensábamos en este evento necesitábamos una persona que pueda condensar mucho conocimiento y mucha sensibilidad de la economía argentina y también que tenga conocimiento también de cadena de valor y pueda hablar de qué está viendo un economista en términos de traccionar crecimiento para industrias, para empresas de servicios en la Argentina. Así que Dante, es un placer que estés acá. No, al contrario, gracias por la invitación y bueno, un placer estar con todos ustedes. Muy buena clase recién que dieron, ¿eh? Bueno, espectacular. A ver, la idea, cuando pensamos en la agenda era, hablé con Pablo Bisotto, que él hable de este contexto general, y después preguntarte, Dante, una serie de cuestiones. Por un lado, cierto cambio de paradigma que hay en la Argentina, que tiene que ver por el lado de que si el Estado a veces traccionaba iniciativas para fomentar articulación entre empresas operadoras, empresas de servicio, proveedores de insumo, eso estamos en un momento donde no necesariamente va a pasar. Es más, muy probablemente no va a pasar, porque el gobierno tiene una visión de que el Estado tiene que correrse esa discusión, es el privado el que tiene que ser la locomotora del crecimiento. Y por otro lado, preguntarte, y vos decís por dónde arrancás, en términos de que Vaca Muerta tiene un proyecto edificado de crecimiento, pero es un entorno desafiante, es un entorno donde hay poco financiamiento en pesos, las empresas, vemos noticias de empresas grandes incluso que están teniendo problemas serios en materia de poder reestructurar deuda, costos en dólares que son más altos. Entonces, ¿cómo se posiciona una empresa que hoy en día es el que tiene las empresas de servicios, son las que tienen las empresas, el personal contratado, tienen estructuras a veces que son bastante grandes, para transitar en un escenario donde el norte lo ves con un cielo despejado de crecimiento, pero que todavía tenés un entorno complejo, digamos? Tenemos para toda la tarde, me parece. No, primero yo creo que hay que, en todo lo que vos planteás hay que ubicar el momento. Hay un momento sectorial que es cómo está Vaca Muerta y cómo están todos operando, pero me parece que también hay que mirar en qué entorno estamos trabajando y estamos. Yo creo que Argentina claramente está transicionando de un modelo, de una economía totalmente desequilibrada, donde no había ningún tipo de referencia macro, donde vivíamos en un proceso fuerte, casi estábamos a las puertas de un proceso de hiperinflación, donde no había precios y donde había un conjunto de restricciones micro en términos de problemas para importar. Recién decían que para poder hacer algún tipo de mantenimiento tenías que inventar todo lo que eran los productos. Entonces tenías restricciones en la micro para poder importar, no tenías acceso a dólares, etcétera. Entonces, era un entorno que era muy dificultoso para poder, si querés, producir. Las empresas, el concepto básico era la resiliencia, era cómo vos podías, si querés, enfrentar todas esas dificultades. Exacto. Y en general, yo creo que había dos grandes formas o las empresas buscaron dos grandes formas de adaptarse a ese entorno. Un lado era todo lo que te salvaba y salvaba a la empresa de la crisis macro, que era la mirada financiera. El tipo más importante dentro de una empresa era el tesorero, el CFO, el que se sacaba los pesos de encima y el que trataba de lidiar con esas dificultades. Si uno mira ese periodo, la mayoría de las ganancias de las empresas fue más financiera que operativa. No importaba todo lo demás, podía ser más o menos eficiente, pero el problema era cómo te salvabas esa parte. Y la otra parte importante era cómo destrababas todas las complejidades que el Estado te ponía para producir. Y ahí, si querés, el cargo más importante, sin querer disminuir al resto, eran institucionales o el mismo dueño de la empresa que se pasaba todos los días en los ministerios, en la provincia, en la nación, etcétera, destrabando cosas. Ese entorno cambió. Estamos yendo a una economía... Obviamente estamos, creo que en el primer tiempo de un partido que es partido y revancha, estamos transicionando una economía totalmente con fundamentos macro mucho más sanos, donde recuperaste las cuestiones fiscales, donde recuperaste el tema del Banco Central, donde empezás a flotar, estás en un régimen cambiario que vas a la flotación y donde si la economía sigue este rumbo, a fin de año estás de nuevo en los mercados internacionales. Y en una economía mucho más desregulada y mucho más competitiva, donde ya no tenés esas restricciones. Entonces, gestionar una empresa en un marco competitivo no tiene nada que ver como la gestionabas antes. Hoy la competitividad es importante,
Hoy ya esos dos, si querés, dos grandes pilares que te salvaban, hoy dejaron de serlo. Hoy ya no importa una mala negociación salarial, porque si vos te equivocás en la negociación salarial, te afecta a costo, y si no podés tirarlo a precios en el mercado interno, porque hoy hay precios, hasta diciembre del 23 no sabíamos cuánto valían las cosas. Con tasa de interés negativa tenías que hacer stock. Hoy la velocidad de rotación es importante, la eficiencia es importante, la competitividad es importante. Entonces creo que las empresas no estaban acostumbradas, después de 20, 30 años, de lidiar con ese panorama, se están acostumbrando a tener que gestionar una empresa, si querés, en un marco de una economía mucho más competitiva. Es súper interesante lo que estás planteando porque estás poniendo el ojo sobre cuestiones que por ahí uno naturaliza, pero hay una especie de paradoja donde para una empresa petrolera o energética en sí que puede gestionar contratos en dólares, tal vez en un contexto casi hiperinflacionario como que tenías en 2023 o con una inflación de 300 puntos, podemos discutir si es un fogonazo o no, era más fácil financiarse porque había un sobrante de pesos en el mercado financiero, tasas negativas. Entonces el tipo que estaba manejando una empresa por ahí dice, bueno, che, yo me acostumbré a trabajar en un entorno donde tengo financiamiento barato y el know-how de él o el foco de él era el servicio o el insumo o lo que hacía. Eso en 18 meses, 24 meses, la plaza se le secó, no tiene financiamiento y si no protegió margen, la está pasando complicado. De digamos. nuevo, si ustedes recuerdan, en el año 22-23 había ONs que pagaban 0% de interés. ¿Por qué? Porque lo que te vendían era dólares a futuro. Digo, la brecha cambiaria, todas esas distorsiones desnaturalizan los negocios. Y el negocio pasa a ser más financiero que operativo. No importa si el auto lo entregabas con rueda de auxilio o sin rueda de auxilio. Lo que tenías que hacer era sacártelo de encima y que te den pesos, transformarlos en dólares, en bonos o en algún resguardo. Entonces creo que el sector productivo se está adaptando a un contexto mucho más competitivo. Parte de lo que vos decías, de que hay muchas empresas que, si querés, que tienen problemas financieros, viene de esa rémora. ¿Por qué? Porque vos seguiste comportándote como era la situación antes, que era una ganancia financiera. Si vos pensabas que decías, mira, este tipo no dura 7 meses, el dólar se va a 2.000, ya te la pusiste. Digo, porque jugaste y apostaste a una ganancia financiera que hoy estás en un entorno mucho más competitivo. Entonces, déjame terminar de cerrar esto. Entonces, creo que todos, en todas las actividades están planteando. Ahora, eso se da, digo, este es el gran desafío que tiene el sector productivo argentino, porque vos estás dando esa entrada a una economía normal en un momento que te está abriendo el mundo, donde el mundo no es el mundo homogéneo de inicios del siglo XXI. Es una globalización mucho más desestructurada, donde la geopolítica, la demografía, el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el avance de la tecnología, está redefiniendo el mundo de los negocios, está redefiniendo la arquitectura del comercio internacional. Atrás de eso está redefiniendo el ciclo de inversiones. Entonces, Argentina, de nuevo, está ante una oportunidad fenomenal, pero claramente digo, tenemos que hacer todo un proceso de aprendizaje y ahora el gran desafío que tienen las empresas es poder, todos esperamos a partir del fin de año, que se abra el mercado internacional para tener una tasa de interés que sea compatible con una inversión de largo plazo y que permita realmente aprovechar este ciclo internacional que tiene Argentina por delante, que no se ha dado, te diría, en las últimas décadas. Sí, si tuvieses que marcar en la botonera de una empresa de servicios, una empresa de la cadena de valor, una industria, alguien que es un proveedor de insumos o de servicios, en esa botonera, en ese proceso de aprendizaje de reeducarte en un contexto más normal, pero que paradójicamente por ahí te da menos combustible en algunas áreas, sobre todo en el financiamiento, digamos. ¿Qué hitos o qué mensajes clave pasarías en ese sentido? Las empresas tienen que... Yo creo que hay que empezar de nuevo, el primer concepto es hay que salir del concepto de resiliencia, que fue el que nos ayudó a sobrevivir en las décadas anteriores, a un concepto de adaptación, de innovación y de generación de valor. Entonces, lo que me parece es mirar mucho más el adentro en términos de la tecnología ya no es
una mejora de la innovación. La tecnología que vos incorporás es lo que te permite seguir estando adentro del negocio. El que no incorpora, el que no innova, el que no busca las nuevas cadenas de negocios que se está armando. Argentina está cambiando su estructura de motores desde el punto de vista de actividad productiva. Antes teníamos solo un sector que traccionaba y el mercado interno. Hoy tenemos todo el sector de agroalimentos, tenemos todo el sector de energía, tenemos todo el sector de minería. Todo el ecosistema minero va a tener un impacto fenomenal en términos de demanda hacia la cadena de estructura de servicios y a la cadena de proveedores y todo lo que tiene que ver con el sistema de servicios basados en conocimiento. Entonces creo que hay que empezar a mirar cómo esos ecosistemas se están traccionando y empezar a relacionarse con esas cadenas porque, de nuevo, hay un cambio en la matriz productiva argentina que está también cambiando los esquemas de economía política. Estos 4 ecosistemas tienen un denominador común, que son inversiones para el mercado global, no son inversiones para el mercado interno. Esto cambia la lógica de acción y por eso la gran parte de las transformaciones que estamos viendo hoy a nivel de que se están impulsando en la economía van a ser mucho más permanentes que, si querés, que los ciclos que vimos antes de apertura y cierre, porque estaban muy dominados por si querés, la alianza de corporaciones que defendían el mercado interno. Dante, súper de vuelta, repito lo que es súper interesante, porque la verdad que estás verbalizando algo que está ahí y no es tan fácil de hacer. Cuando en este reaprendizaje o en este cambio de seteo mental que tienen que hacer todos los actores de la industria, y uno pensaba, cuando fuiste ministro de Producción, en el gobierno Cambiemos, llevaste adelante algunas mesas de articulación de competitividad. Acá está Sabina Trocero, que es una de las, te diría, la principal diseñadora de la agenda que tenemos hoy. Es Sabina, es una consultora de desarrollo de proveedores y en ese momento formaba parte de tu equipo. Y esa mesa tenía la necesidad o el objetivo de identificar competitividades y qué sector tratamos de proteger, qué sector tratamos de abrir más. Hoy tenés un gobierno que no tiene esa hoja de ruta, sino que es más apertura en una más salvaje en algún punto, para decirlo en algún punto, digamos. ¿Cómo se resetea esa cabeza de los empresarios que forman parte del ecosistema, pero que tienen que entender que hoy el juego es otro, digamos? Primero yo creo que, creo que hay un cambio en la lógica de política pública, en donde a lo mejor las mesas de competitividad eran importantes en un contexto donde vos entrás en un proceso de transición a una economía mucho más, de nuevo, no llamemos desregulada, sino con menos trabas, porque las regulaciones existen, lo que pasa es que está cambiando la lógica de la regulación. Hoy estamos transicionando una economía que se tiene que integrar a un proceso global de comercio y por lo tanto tiene que tener regulaciones que sean más, por llamar así, más de ataque más que de defensa. Toda nuestra estructura regulatoria estaba hecha para defendernos. No me vendas, no entres, no me compitas, déjame el mercado. Y hoy estamos generando un sistema de regulaciones que son tengo que conquistar el mercado, tengo que ser competitivo y tengo que hacer que el producto, litio, cobre, gas, el gas natural tenga el valor competitivo para acceder al mercado. Si el gobierno nacional marca ciertas direccionalidades, yo creo que acá la cadena tiene que trabajar y acá hay una gran responsabilidad de las provincias. Entonces yo creo que no es que desaparece el Estado, porque nosotros tenemos un régimen donde las provincias son dueñas de los recursos naturales y donde ellas también tienen mucho ejercicio de política pública. Entonces creo que el concepto de trabajo de mesa sectorial en términos de cadena sigue siendo importante para detectar todos los temas todos los temas que afectan la competitividad. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, una opinión personal, yo creo que las leyes de compra local atentan contra la productividad de la cadena productiva. ¿Por qué? Si el desarrollo de Vaca Muerta, sumado a lo que van a hacer los grandes inversiones de minería, hacen crujir a toda la cadena de abastecimiento, logística, transporte de la Argentina. Argentina está totalmente atrasada en materia de infraestructura. Hace 15 años que no invertimos. No tenemos caminos, no tenemos camiones, tenemos costos logísticos altos, tenemos dificultades con las estructuras de seguros. Entonces, ¿qué es lo que tienen que trabajar? Un compre local, ¿qué hace? Te achica fomenta la producción local,
pero te quita escala. Y vos lo que necesitas, recién lo decía el panelista anterior, hoy para ser productivo necesitamos tener escala. Entonces, tenemos que tener un programa de desarrollo de proveedores muy importante. Ahora, ¿qué tenés? ¿Restricciones? No, yo tengo una planta, a mí me ha pasado mucho en tener charlas estos años con proveedores de 3 de febrero, de Quilmes, del sector metalmecánico, que para venirse a instalar, no podían proveer desde 3 de febrero porque tenían que venir a instalarse en Neuquén. Entonces vos perdés escala y sabemos que hay sistemas de presión de grupos corporativos para pertenecer dentro del negocio. Eso también son regulaciones que en un esquema global tienen que empezar a transparentarse, porque hay presiones hay intereses de grupos de presión para vincularse al negocio y eso de alguna manera también genera pérdida de competitividad. ¿Y cómo lo entendés eso? Porque uno, a ver, si uno lo entiende desde el sentido de que en un ecosistema tan cortoplacista como el argentino, la mayoría de los actores se setea para tener una lógica de resistencia. Es decir, como yo no tengo claro a dónde voy a largo plazo, si veo una oportunidad la capturo para mí, aseguro valor ahí y después, de última, veo cómo se va desenvolviendo el escenario, digamos. De nuevo, tenemos que entender que está cambiando la lógica de la estructura productiva. Este es un sector que no es cortoplacista. Vos, si haces un caño, o estás haciendo un pozo, o estás haciendo una inversión, es para proveer los próximos 15 años. Si estás invirtiendo 5.000 millones de dólares o 10.000 en 2 mineras para cobre, no estás planteándote para una demanda de 5 años, estás planteándote para 20 años, 30 años. Eso es lo que tenemos por delante. Argentina lo está logrando. Por eso es tan importante el contexto internacional. Estamos de nuevo, tenemos una ventana de un ciclo por las distintas cuestiones, los temas geopolíticos, los conflictos, esta guerra estratégica entre Estados Unidos y China, de poder engancharnos en un ciclo de comercio internacional de largo plazo, donde podemos poner en valor los recursos que tenemos, pero es una lógica de largo plazo, no es cortoplacista. Entonces, de nuevo, el compre local, ¿por qué viene? Porque durante muchos años hemos tenido inversiones que sacabas el petróleo, sacabas el mineral, se iba de la provincia al puerto y en el medio no quedaba nada. Entonces había una idea, bueno, hoy cambió ese concepto. Hoy necesitas tener, para todos ustedes, poder tener una licencia social. La licencia social no solo tiene que ver con las cuestiones ambientales, tiene que también que ver con las cuestiones de desarrollo local. Ahora, hay un tema de incompatibilidad. Vos no podés desarrollar un microsistema de proveedores en Neuquén, otro microsistema para la minería en San Juan, otro microsistema en Salta, porque no te da la escala, no te da la competitividad. Entonces, en eso me parece que tenemos que trabajar mucho y las mesas pueden, digamos, la idea de mesas sectoriales que es discutir estos temas. De nuevo, vamos a tener que discutir todos los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo en Argentina no son compatibles con una economía integrada al mundo. El 50%, soy vehemente en esto, el 50% de los convenios colectivos de Argentina son de la década del 80 para atrás. Entonces, ahí tienen unos costos extrasalariales adentro de los convenios que hacen que sea incompatible. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, punto uno, como lógica, una economía más integrada al mundo, que vamos a dar un salto exportador no por precio, sino por cantidad. Aparte de agropecuario, petróleo, litio, gas y cobre. Esa es la secuencia que vamos a tener. Eso te dice que a mediano plazo el tipo de cambio va a ser menor en términos reales que las décadas anteriores. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre la competitividad, impuestos, regalías, costos, convenios colectivos. Ahora, ¿cómo haces? Nos quedan 1 o 2 minutos, pero para ir cerrando, digamos. Vos decís, bueno, los convenios colectivos de trabajo tienen en un porcentaje muy amplio un atraso o forman parte de décadas. Por otro lado, tenés avances tecnológicos, inteligencia artificial, digitalización, que te permite hacer cosas de manera distinta como las venís haciendo desde hace años. Pero por otro lado, tenés actores que están educados en el sistema, y yo los entiendo en algún punto a los actores neuquinos que
en los últimos 25 años el gas se lo pagaron a 90 centavos de dólar cuando se importaba a $15. Entonces, vos mal predispusiste a ese actor, lo pusiste a la defensiva. Entonces, no sé, hoy el sindicato petrolero de Neuquén te dice, no quiero que vengan empleados que salieron de campos maduros de Chubut o de Santa Cruz. Y vos decís, pero pará, si no podemos hacer eso como industria, estamos complicados. Pero esa es la realidad. Entonces vos decís... Esa es la lógica corporativa de haber trabajado en una economía cerrada con baja inversión. Entonces, como decía, era una economía cerrada, no venían muchos actores, tenías poca inversión y vos podías negociar eso. Eso es incompatible con querer integrarnos al mundo y querer ser más competitivo. Ahora, ¿cómo se rompe eso? Se rompe con negociación y con inversión. Cuanto más grande sea la inversión, menos posibilidad tenés de cerrar la quinta. Tenemos que cambiar, estamos en un proceso de cambio de la lógica de estructura productiva argentina. Obviamente que va a haber resistencias y va a haber tensiones. Nos ha pasado, pasa también a la clase política. La clase política está trazada con respecto a lo que es la idea de tener una estructura productiva que se integra al mundo. Las normas de compliance empiezan a generar y a impactar en el valor de la acción. Entonces vos no podés ceder ante estas cuestiones. Entonces creo que todos vamos a tener que transitar un proceso de aprendizaje. ¿Es fácil? No es fácil, porque lo haces en democracia y lo haces en un Estado federal, donde tenés gobernadores, tenés intendentes. Vayan a hablar con Madanes. Terminó de hacer el parque eólico para poder mejorar la productividad de Alvar y le cobraron una tasa al viento, por uso del viento. Una locura. Sí, entonces todo eso tenemos que empezar de alguna manera a trabajarlo. ¿Va a costar? Obviamente que va a costar, no es fácil. Pero me parece que es el único camino que tenemos. Si no, nos cerramos, seguimos pensando que lo que nos va a salvar es la fábrica de calzado, o que hay que dejar... Yo tuve una discusión en el 2003, me tocó ser secretario de Minería, con dirigentes políticos que me decían, se vienen a llevar nuestro oro. Pues sos boludo, ¿no? Digo, una cosa de loco, ¿no? Bueno, dejá el oro abajo y nos morimos todos de hambre arriba, pero nos quedamos con el oro, ¿viste? Hemos llegado a discutir la construcción de una refinería, se ha llegado a instalar en los medios, y los periodistas tenemos responsabilidad también, la discusión de la construcción de una refinería de oro en la Argentina, en San Juan. La verdad, Dante, de vuelta, me quedaría hablando un rato largo con vos, estaba tintilando el cero y no me quiero exceder porque me mira Nati ahí con cara de pocos amigos. Así que nada, un placer en serio. No, al contrario, muchas gracias. Mil gracias. Gracias, Dante.